Saludos y bienvenidos a este nuevo workshop de Pandora FMS, donde vamos a hablar de cómo podemos monitorizar instancias de Oracle. Para ello, vamos a utilizar nuestra funcionalidad Discovery, que nos permite conectarnos de manera remota a aplicaciones para traernos información y añadirla a nuestros agentes de Pandora FMS. Aunque en este workshop nos vamos a centrar únicamente en Oracle y vamos a crear un ejemplo de tarea para ver cómo podemos monitorizar una instancia, hay que destacar que el menú de Discovery nos permite también monitorizar otras aplicaciones como puede ser VMware, DB2, SQL Server, MySQL, aplicaciones en la nube como Amazon Web Service y además lanzar otras tareas que al integrarse con nuestro cron tab del sistema se pueden programar, como puede ser realizar backups de la base de datos de Pandora, ejecutar script de manera periódica, enviar cada día, uno de mes por ejemplo, informes que ya tengamos creados en la herramienta a una serie de emails, escanear cada X tiempo segmentos de red para detectar nuevos dispositivos y traernos agentes que los representen a la consola, etc. En este caso, como decía, nos vamos a centrar en Oracle y lo primero es comprobar que tenemos nuestro Discovery habilitado. Es una funcionalidad que en Pandora puede estar habilitada o no, dependiendo del uso que le vayamos a dar. En mi caso lo he habilitado y si accedo al listado de servidores, vamos a ver que aparece listado y aparece en verde. Esto es porque lo he habilitado y para habilitarlo lo único que hay que hacer es editar el fichero de configuración de nuestro servidor de Pandora, que en mi caso está en la ruta por defecto, etc pandoraserver.conf. Lo que he hecho es dejar este parámetro de Discovery Server a 1. De esta manera me aparece que tengo disponible el menú, que lo puedo utilizar y que además está activo el servidor de Discovery. Si accedemos al menú de Discovery, vamos a ver una serie de categorías dependiendo de la tarea que queramos crear. Por ejemplo, accediendo al apartado de aplicaciones, podemos empezar ya a crear tareas para monitorizar DB2, SQL Server, MySQL, Oracle, SAP o VMware. Si accedemos a Cloud, tenemos disponible también la configuración de tareas para monitorizar Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y bueno, con el tiempo se irán añadiendo nuevas aplicaciones y aplicaciones cloud también. Adicionalmente, como comentaba, al integrarse con el cron del sistema nos permite crear distintas tareas como pueden ser pues realizar un backup periódico de la base de datos de Pandora, ejecutar de forma periódica un script que tengamos en nuestro servidor, enviar emails con informes que tengamos previamente creados en nuestra consola de Pandora a los emails que deseemos y en el tiempo que deseemos. Podemos programarlo, por ejemplo, de forma diaria para que cada día vaya enviando uno. O de forma mensual para que cada día 1 de mes envíe el informe que yo seleccione aquí a los emails que configure aquí con asunto, mensaje y el formato en el que va a llegar este informe a esos emails. Como decía, son otra serie de tareas que se pueden configurar en Discovery para que se puedan programar. Y por último,
Como decía también, tenemos la opción de Hosts and Devices que la utilizamos tanto para importar CSVs con distintos agentes y en una sola ejecución crear un gran número de ellos sin necesidad de tener que ir uno a uno creándolos. Tenemos también la opción de NetScan para escanear segmentos de red y en aquellos dispositivos que respondan a API poder añadir módulos, añadir agentes y demás. Pero bueno, como decía, en este caso nos vamos a centrar en Oracle y vamos a ver también el menú de Task List, que es básicamente donde todas las tareas que se van generando se van añadiendo para poder rápidamente consultarlas, ver el estado y también forzar su ejecución de forma manual. En este caso vemos que todas las tareas que se crean se van añadiendo línea a línea con el nombre que se le haya dado, el tipo de tarea que sea, si es un escaneo en un segmento de red o es una tarea para monitorizar un vCenter, o en caso de que así lo tengamos, como vamos a hacer en los próximos minutos, añadir una tarea para monitorizar Oracle, etcétera. Básicamente aquí lo que tenemos es el listado de tareas con un nombre, quién ejecuta, que en este caso es nuestro servidor Coldo, el intervalo que haya definido, que puede ser manual para ejecutarlas de forma manual clicando en force, o mediante intervalos de X tiempo, por ejemplo 5 minutos. Si tuvieran un intervalo, no es el caso, pero cada X tiempo se ejecutarían de forma automática. Luego tenemos una columna que nos indica el estado de la tarea, si ha finalizado, si se ha cancelado, si ha finalizado y necesita que comprobemos el resultado antes de continuar. En caso de que se lancen, veremos también una barra de progreso de 0 a 100 y luego en qué momento ha sido la última ejecución de cada tarea. Por último, también tenemos una serie de iconos que nos permiten interactuar con estas tareas, modificarlos, eliminarlas también, deshabilitarlas si queremos prescindir de ellas durante X tiempo pero no queremos eliminarlas completamente, ver más información de cómo ha sido la ejecución, etc. Como decía, vamos a centrarnos en este workshop en crear una tarea de Oracle para ver cómo podemos monitorizar instancias. En este caso voy a generar una en Discovery, Applications, Oracle. En el primer punto de crear nuestra tarea vamos a tener que darle un nombre, que en mi caso va a ser Workshop Test. ¿Quién va a ejecutar esta tarea? Que en este caso es el servidor Coldo. Si tuviéramos otro servidor enlazado con esta consola, también podríamos seleccionarlo, pero bueno, no es el caso. Tenemos únicamente uno, como en la mayoría de los casos, y por tanto vamos a utilizar a nuestro servidor Coldo. Luego tenemos también que añadir un grupo a esta tarea para que lo organice en él. Como todos los elementos que se generan en Pandora FMS, hay que seleccionar un grupo en el que queremos guardarlo para que posteriormente, al crear los usuarios y definir los perfiles y permisos sobre cada grupo, cada uno tenga una separación y pueda acceder exactamente al apartado que le corresponda. En este caso lo voy a agrupar en el grupo Databases y a continuación vienen unos parámetros para realizar la conexión con la instancia de Oracle. En este caso lo que tenemos que indicar es un servidor y una instancia a la que conectar.
Si dejamos aquí el ratón encima, vamos a ver el formato que hay que seguir. Podemos apuntar a más de una instancia separada por comas y el formato es servidor, puerto, /SID. En mi caso, voy a apuntar a un servidor que tenemos para hacer pruebas llamado ris.artica.es. El puerto va a ser 1521, por defecto el de Oracle, y el SID va a ser ORCL. Lo siguiente, una vez ya tenemos dónde hay que apuntar, es con qué usuario vamos a hacer la conexión. Tiene que ser un usuario de lectura que tenga una serie de permisos específicos a una serie de tablas. Todo esto lo tenemos documentado en la wiki de Pandora FMS con toda la información general. En cualquier caso, vamos a dejar el enlace en la descripción para que podáis verlo y podáis hacer consultas directamente aquí por si queréis probar o configurar alguna nueva tarea de Discovery Oracle. En este caso serían estos permisos, y si alguien continúa utilizando Oracle en su versión 8.1.7, tiene que añadir también estos de aquí abajo. En mi caso voy a utilizar un usuario que ya tenemos con los permisos configurados. Le voy a dar la contraseña que he generado y lo siguiente es muy importante y es configurar el intervalo. Cada cuánto tiempo quiero que esta tarea se ejecute, realice una conexión a la instancia de Oracle y se traiga la información que va a ir actualizando. Se puede, como veíamos antes, o bien tener un intervalo definido cada X tiempo, o bien que se ejecute de forma manual, es decir, que manualmente voy a tener que ir al listado de tareas y clicar en la opción de forzar. Sería esta de aquí. En nuestro caso nos interesa un intervalo de 5 minutos, que es cada cuánto tiempo, como decía antes, va a conectar para traerse la información actualizada. Clicando en Next, vamos a ver los siguientes puntos que hay que configurar. En el primer apartado tenemos en qué agente va a añadir todos los módulos que se van a ir generando y actualizando cada 5 minutos. Si este campo lo dejamos en blanco, lo que va a hacer es generar un agente con el nombre de la instancia, es decir, con la cadena de conexión que hemos puesto servidor puerto /instancia. En mi caso voy a utilizar un agente que va a ser workshop testing. Si este agente está ya en la consola, le va a añadir la información. En caso de que no esté, como ahora, lo que va a hacer es que cuando se empiece a ejecutar la tarea, va a generar el agente automáticamente y le va a ir añadiendo la información. Le va a ir añadiendo una serie de módulos. Luego tenemos una opción para definir un prefijo en los módulos que va a crear. Pues, por ejemplo, quiero que todos los módulos que se generen en esta tarea y dentro de este agente empiecen por Oracle / el nombre del SID guión, por ejemplo. De esta forma, cuando se ejecute la primera vez va a añadir estos módulos y cada 5 minutos va a ir actualizando estos mismos módulos. Luego tenemos una serie de bloques de información que podemos monitorizar. Dependiendo de lo que nos interese monitorizar de esa instancia que hemos configurado, vamos a activar o desactivar unos u otros.
Por ejemplo, si marcamos Check Engine Uptime, lo que va a hacer es que nos va a generar un módulo con el uptime de la instancia que estamos monitorizando. ¿Cuánto tiempo lleva esta instancia disponible en nuestro Oracle? Si habilitamos este bloque de información, va a generar una serie de módulos sobre las consultas ejecutadas, el número de deletes que ha realizado, el número de selects, el número de updates, etc. Podemos también activar esta opción para que analice conexiones y nos indique el número de conexiones que se han realizado a la instancia. Luego también tenemos otra serie de bloques, como puede ser Calculate Fragmentation Ratio, que lo que va a hacer es calcular la tasa de fragmentación. Para todo ello es para lo que se da previamente unos permisos al usuario. Por ejemplo, si queremos monitorizar la tasa de fragmentación, el usuario va a necesitar permisos de lectura para la tabla DBA Tables. Adicionalmente, podemos también añadir información sobre los table spaces. De esta forma, lo que va a hacer es identificar todos los table spaces que tiene esta instancia y por cada uno de ellos nos va a decir si está disponible o no y el porcentaje de espacio libre que tienen. Luego también podemos habilitar esta opción que es para ver estadísticas de caché. En definitiva, podemos ir, dependiendo de lo que queramos monitorizar de nuestra instancia, añadir o eliminar distintos bloques de información. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que algún usuario únicamente necesite monitorizar table spaces en una serie de instancias. En ese caso, únicamente con habilitar este bloque sería suficiente. Pero bueno, para este ejemplo vamos a habilitar todos. Y por último tenemos uno muy importante que es para ejecutar consultas personalizadas. En este caso se desbloquea un campo donde podemos ir añadiendo las consultas que queramos y que no incluyen estos bloques. Hay una serie de ellas que ya vienen por defecto, como puede ser el número de sesiones, el número de procesos, el número de bloques, el número de sesiones activas, etc. Aquí podemos añadir consultas personalizadas que queramos hacer contra la instancia que vamos a monitorizar. Yo voy a generar una más, que es simplemente ver el número de usuarios. Bueno, lo voy a poner en inglés y en este caso lo que voy a ver es simplemente cuántos usuarios hay creados en la base de datos a la que vamos a conectar. Para ello voy a utilizar select count from all users, por ejemplo. Una vez ya tenemos los distintos bloques de información habilitados, el agente al que vamos a añadir la información y con el prefijo que vamos a crear estos módulos, aunque este campo es opcional, pero bueno, siempre ayuda y siempre es recomendable utilizarlo para identificar a los módulos que se generan en cada una de las tareas de Oracle. Ya teniendo todo, podemos finalizar y vamos a ver que se ha añadido una nueva tarea en nuestro listado de tareas y que dentro de 5 minutos va a ejecutarse por primera vez. En nuestro caso no vamos a esperar 5 minutos, por tanto queremos que empiece ya a ejecutarse y para ello lo que voy a hacer es forzarla. Como veíamos antes, al forzar una tarea o cuando se está ejecutando, mejor dicho,
tenemos una barra de progreso donde vamos a ver el estado en el que se encuentra. En este caso se ha completado y ya está al 100%. Podemos también utilizar esto, que es para una opción que te permite ver el estado de esta tarea. Simplemente me está diciendo que ha conseguido contactar y que la base de datos a la que ha intentado contactar está alive, está accesible. Por tanto, lo siguiente es buscar el agente que hemos indicado y que se acaba de crear con todos los módulos que tenemos habilitados en la tarea de Oracle. Como veíamos, tenemos distintos bloques de información y de módulos que se han añadido. Tenemos el número de usuarios que he generado yo de forma personalizada. Tenemos también los módulos de Tablespaces, cada uno de los Tablespaces con el porcentaje libre que tienen, así como el estado, si están online o no. Hemos habilitado también esta opción para ver el uptime y en este caso, con este módulo de Restart Detection, nos está indicando el tiempo que lleva esta máquina activa sin reinicios. De igual forma tenemos las consultas de queries que comentaba antes con el número de queries que se han realizado en esta instancia. Y adicionalmente, pues, distintos módulos de información que hemos ido habilitando en nuestra tarea. Como decía, podemos activar los que deseemos. Por ejemplo, me interesa prescindir por lo que sea de los Tablespaces, porque finalmente no es necesario monitorizarlos. En este caso, voy a desmarcarlos y puedo, como veíamos antes, o bien esperar 5 minutos o forzar para no tener que esperar. Lo voy a forzar y lo que vamos a ver es que se han ido ya actualizando módulos. Vemos aquí el tiempo de actualización, hace un segundo se han ido actualizando, salvo el bloque con los módulos de Tablespaces. Al haber prescindido de ellos, ya no va a actualizar la información de estos módulos. Otra ventaja que nos da el tener los módulos generados en una tarea de Discovery es que podemos tratarlos como si fueran módulos de otro tipo. Es decir, podemos, igual que a cualquier tipo de módulo, añadirle umbrales para que cambien de estado, como es este caso, que tiene un umbral entre 40 y 98 para que haga un cambio a estado warning. Hay una serie de umbrales que ya vienen por defecto en alguno de los módulos al crearse y en otros, como es el de los Tablespaces, no. En este caso no viene un umbral por defecto, pero se podrían gestionar como un módulo más. Es decir, podría configurarlos aquí para que, por ejemplo, cuando esté el espacio libre por debajo de 5%, este módulo pase a estado crítico. Y de igual forma que pueden cambiar de estado, podemos también asignarle alertado a nuestros módulos. Desde la pestaña alertas podríamos seleccionar el módulo que deseemos. Por ejemplo, imaginad que en este tenemos un umbral para que cuando queden 5 o menos por ciento pase a estado crítico, pues podríamos seleccionarlo, podríamos indicar que cuando pase a Critical Condition lance una acción y por último configurar la acción, pues que envíe un email, que genere un evento de monitorización o lo que sea.
En este caso se podrían configurar alertados como cualquier otro módulo. Y de esta manera podemos ir configurando la monitorización de distintas instancias de Oracle. Como hemos visto, es un proceso muy sencillo en el que realmente lo único que hay que hacer es darle un nombre a la tarea, configurar a qué instancia nos vamos a conectar, con qué usuario vamos a hacer la conexión y posteriormente dónde vamos a guardar esa información, en qué agente queremos almacenarla. Si queremos darle un prefijo a los módulos que se van a crear, que en este caso se lo hemos dado aquí, y qué bloques queremos que monitorice, qué módulos queremos que se genere. Como decía, le hemos dado un prefijo y por tanto si hago una búsqueda con ese prefijo en el listado de módulos encontrados, vamos a ver todos los que se han ido generando y que cada 5 minutos se van a ir actualizando. De esta forma tenemos nuestra tarea de Oracle creada, que cada 5 minutos se va a ir ejecutando y va a actualizar los módulos generados. Y esto ha sido todo, ha sido bastante rápido, es muy sencillo crear tareas de Oracle y es muy sencillo monitorizar instancias desde Pandora. Y nada, en cualquier caso, si surge cualquier duda, dejadlo en comentarios y os respondemos con la mayor brevedad. Así que nada, es todo por hoy y muchas gracias por ver el vídeo y estamos disponibles para cualquier consulta que queráis realizarnos.